Hola, les saluda Josué Vargas y les agradezco como siempre estar acá viendo una nueva entrega de El Árbol. En este estudio que estamos haciendo, estamos recorriendo todo el Evangelio según San Juan, versículo a versículo. Vamos haciendo la lectura y vamos también generando un poco de explicación, de enseñanza acerca de lo que nos están diciendo aquí las escrituras, y esa es la dinámica hasta completar todo el libro de Juan. Y bueno, después de eso veremos qué pone Dios en el corazón. Pero bueno, la idea del árbol es esa. La idea es tener una lectura y un estudio de la Biblia. Entonces, en capítulos anteriores vimos toda la introducción del Evangelio según San Juan y hablamos de que es una exposición doctrinal bastante completa, y revisamos paso por paso, verso por verso, qué nos quiere decir el autor ahí. En estos versos que vienen, que va a ser del 19 al 32 del día de hoy, es lo que llamé, como vieron en el título del video de hoy, el encuentro. Y se llama el encuentro porque pasamos de una exposición nuevamente sumamente elevada de quién es Cristo y de la divinidad de Cristo y de la participación de Cristo desde diversos ángulos en la sociedad humana, en el mundo, en la creación, ¿verdad? Y ahora vamos a aterrizarlo, por eso se llama el encuentro, lo vamos a aterrizar en un momento y lugar histórico, y vamos a analizar cómo se encuentran el ministerio de Jesucristo, que está por comenzar, con el ministerio de Juan el Bautista, que empezó antes y que más bien está por terminar en el momento en el que ambos se encuentran. Entonces, antes de empezar a hablar de eso mucho más en detalle, vamos a hacer la lectura del día de hoy, la lectura de los versos 19 al 32 del capítulo 1, Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí tenemos dos temas o dos interacciones fundamentales que analizar, ¿verdad? Una primero es la del grupo que llega a cuestionar a Juan, un grupo de judíos, y la del final, donde Juan empieza o se encuentra
ve a Jesucristo venir a él y entonces declara las cosas que él sabe acerca de Jesucristo. Y son dos conversaciones que se encadenan, pero son muy interesantes en sí mismas. Vamos a analizar primero la primera. Ese diálogo, digamos, ese interrogatorio que le hacen a Juan. Y más que, digamos, textualmente el diálogo, que ya lo leímos, el porqué de las preguntas y el porqué de las respuestas me parece que es donde está lo más rico, digamos, ¿verdad? Analizar un poquito el porqué de esa línea de interrogación. Entonces, y las respuestas. Empecemos por la línea de interrogación y aún antes, empecemos por quiénes eran los que llegaron a preguntar, ¿verdad? Los que llegaron a preguntar eran sacerdotes y levitas, ¿verdad? No es que mandaron ahí a un recadero X, o no es que alguien simplemente se sintió curioso y empezó a preguntarle a Juan de dónde estaba saliendo todo eso. Había gente que estaba siendo incomodada, que estaba siendo interrumpida y que tenía un interés en conocer quién era Juan y por qué hacía lo que hacía. Entonces, esta gente no eran, por cierto, los que preguntaban eran los recaderos, ¿verdad? Los que mandaron. Pero ojo que las personas que mandaron, que no eran los que tenían el interés fundamental por saber, eran personas de autoridad, eran sacerdotes y levitas. Ahora, tenemos que ver que en el contexto histórico en el cual estamos hablando, Israel no solo estaba siendo habitada por judíos, Israel en ese momento había sido o era ya parte de los territorios del Imperio Romano, estaba bajo Roma, era uno de tantos pueblos que había sido conquistado por Roma. Entonces, pero una de las características que en la historia vemos que tuvo el Imperio Romano es que el Imperio Romano era sumamente tolerante a las religiones e incluso costumbres y tradiciones de los pueblos que conquistaba, en el tanto no interfirieran con el emperador y con la agenda imperial y militar de los romanos. Tan es así que, bueno, sabido es que los romanos absorbieron todo el panteón de divinidades griegas y les cambiaron el nombre. Y no solo pasó con los griegos, sino que más adelante vimos que el Imperio Romano empezó todo un movimiento hacia el sincretismo, donde tenían cantidades de deidades que iban coleccionando conforme iban conquistando pueblos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esto tiene un gran significado mucho más adelante en la historia, cuando colisiona con el monoteísmo de los cristianos y se hace un conflicto con el imperio, mucho más adelante. Pero en este momento es diferente. En este momento es una realidad en la cual los judíos tenían que pagar sus impuestos a Roma y tenían que acatar los tribunales y las leyes de Roma, pero gozaban de mucha autonomía religiosa y en la organización de su religión y de sus tradiciones. Entonces, había gente, aunque era un pueblo conquistado, había gente que conservaba mucha autoridad y mucha importancia entre los judíos, y pues los judíos eran un pueblo sumamente religioso y para ellos era sumamente importante todo lo que tenía que ver con su religión. Entonces, cuando dicen los judíos de Jerusalén, no es que era una democracia y que ahí todo el pueblo, el que vendía manzanas y el otro, dijeron, hey, mandemos sacerdotes y levitas. No, para que usted mande recaderos, que son sacerdotes y levitas, que son autoridades, quiere decir que usted está en la élite de los judíos de Jerusalén. Entonces, cuando vemos quienes enviaron a esas personas, en español nos dice la traducción Nueva Versión Internacional, los judíos de Jerusalén. La Biblia a veces es muy interesante leerla, ya sea en varias revisiones o traducciones, y si está la posibilidad, en algún otro idioma también aclara. Yo solo conozco dos idiomas, solo conozco inglés y español. En inglés, dice, donde dice judíos de Jerusalén, la versión en inglés dice Jewish leaders, o sea, los líderes de los judíos. Entonces, esto es para que veamos que no es un acontecimiento casual y de poco significado. El ministerio de Juan había sido ya tan importante, tan expansivo, tan impactante, que ya estaba inquietando mucho a la gente que tenía una cierta hegemonía todavía entre los judíos.
los inquietaba al punto que enviaron autoridades religiosas a averiguar y probablemente escogieron gente con esta investidura para ver si de alguna forma pues se podía intimidar o podía causar algún respeto especial de parte de Juan. Ahora, Juan estaba más que preparado para esto y ya mucho tiempo haciendo lo que hacía. Y Juan les responde su línea de preguntas diciendo la verdad, pero no diciendo todo. Y eso es muy curioso porque eso tiene un propósito. Entonces analicemos. Vean que cuando le preguntan quién es, él de una vez dice quién no es. Porque él sabía hacia dónde iba esa línea de preguntas. Los judíos estaban esperando al Mesías y la venida del Mesías, y por ende ese acontecimiento era lo más impactante y lo más importante, y por eso Juan de una vez les dice, no soy ese. Si eso es lo que quieren saber, si soy el Mesías, el Salvador, el Cristo, yo no soy. Se los aclara de una vez. ¿Ok? Ahora recordemos, si vemos en los otros evangelios la narración, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo y todo eso, recordemos que no necesariamente el único interés que había en saber si el Mesías había venido o no era bueno, ¿verdad? El rey Herodes había mandado a matar muchísimos niños para eliminar la posibilidad de que llegara el Mesías y que le quitara su poder. Entonces la llegada del Mesías amenazaba un montón las élites. Es importante entenderlo. Pero obviamente había gente también de una tradición religiosa que sí tenía un interés real en el acontecimiento. Entonces, bueno, Juan procede a decir, no, no soy el Cristo. Entonces, ellos siguen con lo que está en lo que esperan según los escritos proféticos. Entonces les dice, ¿quién eres? Elías. ¿Por qué Elías? Si nosotros, digamos, hemos leído el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Elías fue una persona que existió cientos de años atrás, ¿verdad? O sea, estamos hablando muchos cientos de años atrás. Qué raro, ¿por qué le preguntan si es Elías? Bueno, porque los profetas habían anunciado que antes del Mesías iba a venir Elías. ¿Ok? Ahora, eso es interesante porque Juan les dice, no lo soy. Juan les dice, no soy Elías. Sin embargo, hay varios versos en la Biblia que dicen que el rol de Juan el Bautista y el espíritu en el que vino Juan el Bautista era el mismo de Elías. Por ende, si el mismo Jesucristo lo confirma como el Elías que tenía que venir, ¿por qué Juan dice que no? Eso es muy interesante. Entonces, veamos primero los versículos que lo identifican con Elías. Lucas 1:17 narra la profecía que le está dando un ángel de Dios a Zacarías, el papá de Juan. Y parte de esa profecía dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquí vemos esa primera referencia con respecto al ministerio de Juan y sus similitudes con el profeta Elías, que ya era una persona que había venido hacía muchos años. Por otro lado, Jesús en Mateo 11, del 7 al 14, y específicamente, nos vamos a enfocar en los últimos dos versos, porque hay muchísimo, en solo este segmento, esta porción, hay muchísimo de lo que se puede discutir, no quiero adelantar, digamos, una discusión que no viene al caso ahorita. Pero los versículos 13 y 14 dicen, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso lo dice Jesús propiamente. Y aquí hay una clave. Aquí hay una clave. Dice, y si queréis recibirlo, hay un condicional. Jesús siempre habló de sí o no, ¿verdad? Entonces, si hay un condicional, es algo a lo cual ponerle atención, porque Jesús no andaba con sensibilidades a la hora de decir las cosas. Él verdaderamente, como humano, fue una persona sumamente directa, un ejemplo en ser asertivo y directo.
Pero aquí no da un condicional. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y esto es una clave para mí y es la forma en la que yo lo entiendo. ¿Por qué Juan, a pesar de saber que él es la persona que venía con ese espíritu de Elías y que se le podía relacionar con Elías, les dice a los que le preguntan que no? Bueno, tiene que ver con quién le está preguntando y con la intención con la cual le están preguntando. Ahora, Juan no está mintiendo, verdaderamente. Él no es Elías. Y probablemente esta gente interpretaba la profecía de una forma que Elías iba a bajar. El propio Elías de hace cientos de años iba a bajar. Y ciertamente Juan les dice, no, no soy Elías, soy Juan, no, me llamo Juan. pero dejó sin decir cosas. Ese es el punto. Dejó sin decir y sin explicar cosas. ¿Por qué? Porque esta no era gente que venía a recibir a Jesús. Esta era gente que venía con otras intenciones en su corazón. Por eso Jesús dice acá, y si queréis recibirlo, y se lo dice a sus discípulos. Si usted básicamente cree en lo que está pasando aquí, cree en mí, cree en todo esto que está sucediendo, pues Juan es el Elías que había de venir. Pero este no es un conocimiento para los que vienen con mala intención. Es un conocimiento para los que vienen con un corazón que busca a Dios. Y no es la única vez en los evangelios que el propio Jesucristo voluntariamente deja cosas sin decir a personas que no vienen con el corazón adecuado. Eso es muy interesante. Ok, luego le preguntan, ¿eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Ahora, también Jesús habla de Juan como profeta. Vamos a la misma dinámica. Pero él le dice, no soy el profeta. Lo que sea que ustedes entiendan por eso. ¿Quién eres? Tenemos que llevar una respuesta. Ok, eso era lo que les importaba. Les importaba el compromiso que tenían con la élite de llevar una respuesta para que ellos pudieran hacer su cálculo político y ver qué hacían con Juan. Y si ustedes leen más adelante, Juan termina siendo ejecutado por el rey. Entonces, ya ven ustedes desde el inicio con qué mentalidad se estaba viendo a Juan. No era porque, ¿será que nos puede iluminar y nos puede convertir en sus pecados? No, ¿será que nos conviene o no? El mismo tipo de cálculo político que vemos hoy en día entre mucha gente de poder, lamentablemente. Entonces, cuando le preguntan, él les responde, ¿y qué respuesta más poderosa? Les responde con las palabras de Isaías, que fue un profeta que vivió cientos de años atrás. Juan estaba en plena conciencia de que su vida, su propósito, su existencia había sido profetizada cientos de años atrás. Y uno diría, esta gente eran sacerdotes y levitas, estaban sumamente estudiados en la ley y en los profetas. Era el momento para que ellos abrieran los ojos y dijeran, este nos está contestando con las palabras del profeta. Tenían dos opciones. Una, decían, wow, blasfemia. O la otra decían, wow, ese es el cumplimiento de la promesa. Estaban tan ciegos y estaban tan afanados por llegar a obtener una respuesta para los que los enviaron. Estaban tan afanados en las cosas del mundo que no lograron ver las cosas de Dios. Juan les dice, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino al Señor. Para que ustedes entiendan lo increíble que es la Biblia, lo hipervinculada que está con otros libros de cientos de años de antigüedad, escritos por otras personas y que componen la Biblia, porque la Biblia es un compendio de libros escritos por varias personas, inspirados por Dios. Les voy a leer el texto original al cual Juan se está refiriendo aquí. Está en Isaías 40. Es Isaías 40 del 3 al 5. Y dice de la siguiente forma, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Esa palabra en sí misma es poderosísima y nos dice que aquí no está sucediendo
cualquier acontecimiento. Digamos que cuando la voz que proclama en el desierto se levante, de acuerdo al profeta Isaías, cientos de años atrás, algo glorioso iba a pasar, glorioso a tal punto que dice que la gloria de Dios se va a revelar a toda la humanidad. No era pequeña cosa. Si esta gente que se supone estaban estudiados en estas palabras hubieran tenido la mínima intención de aprender algo, de recibir algo de Dios en ese momento, lo hubieran visto. Pero ¿cuál fue la reacción? La reacción de ellos es, bueno, si no sos el Cristo, si no sos Elías, entonces ¿quién sos? Completamente cerrados. Un corazón oscurecido, cerrado. Y entonces lo cuestiona que por qué bautiza. Ahora, con respecto al bautismo, y creo que ya eso lo hemos hablado en los capítulos anteriores, el bautismo es un acto de fe, empecemos por ahí, es un acto de fe en el cual la persona decide romper con lo anterior y emerger hacia algo nuevo en Dios. Ese es el bautismo, ¿verdad? De acuerdo a la predicación de Juan, romper con la maldad, romper con el pecado, romper con la desobediencia, romper con la lejanía de nosotros hacia Dios, con la distancia que pone el pecado entre nosotros y Dios. Meternos en el agua simbolizando la muerte a ese hombre corrupto y emerger del agua simbolizando el hombre nuevo, el hombre que renace, el hombre que se arrepintió de su pecado, que quiere tener una comunión con Dios. Eso a nivel personal. Y si lo vemos a nivel social, y probablemente una de las causas por las cuales estaban tan preocupados los líderes religiosos, a nivel social, el que no uno, sino cientos de personas estuvieran siguiendo a Juan al desierto. Juan no era una persona, no era un guapo, digamos, no era un influencer, no era una persona con un gran atractivo, ¿verdad? No era una persona que hablaba cosas dulces al oído de la gente para que lo siguiera y le diera likes. No. Juan era un tipo raro. Un tipo muy raro. Y ahorita lo vamos a ver. Raro, en serio. Y era demasiado extraño que esta persona tan salida de lo convencional y tan de verdad extraña para los parámetros de la época y de nuestra época también, la gente lo siguiera como hormigas. ¿Por qué? ¿Por qué estaba trayendo a tanta gente al desierto? Además al desierto, ¿verdad? O sea, la gente viajaba desde donde sea que vivía al desierto a que este mal los metiera en agua y los sacara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y digamos, el por qué más inmediato que les puedo decir es porque era una persona que había sido enviada por el Espíritu de Dios y estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Y Dios lo estaba apoyando en cada paso que daba, porque hablaba la verdad, y la verdad que la gente necesitaba escuchar. Tal vez no la verdad que querían, pero la verdad. Y lo necesitaban. Y los que tenían el valor para aceptarlo y para ser confrontados, tenían su corazón preparado para recibir a Cristo, que estaba por venir. ¿Ok? Necesito calmarme porque esto es enseñanza y a veces siento que me voy hacia la predicación, ¿verdad? Está bien, es parte del mismo. A lo que voy es a que el significado colectivo del bautismo, ¿verdad? Incluso desde los ojos de una persona no espiritual, como probablemente los líderes que enviaron a esos interrogadores, esos investigadores, desde esa perspectiva, la gente estaba rompiendo con un orden religioso corrupto, roto, disfuncional, y estaba emergiendo para esperar a una figura que iba a venir a retar todo ese orden, toda esa estructura religiosa, social y la hegemonía de la gente que en esos momentos manejaban esa estructura. Así que ya puede usted contextualizarse por qué tanto interés en Juan y en lo que Juan estaba haciendo. Ahora, les dije que les iba a explicar por qué Juan era un tipo raro. Vamos a verlo, pero no está aquí en Juan
no está aquí en el libro de Juan. Recuerden que no es el mismo Juan el Bautista que el Juan el que escribió, ¿verdad? Eso está en el Evangelio según Mateo. Y aunque estamos estudiando Juan, de nuevo, la Biblia es un libro increíble que se referencia cruzadamente, ¿verdad? Entonces vamos a verlo en Mateo, que nos describe un poco más quién era Juan y cuál era el ministerio que él tenía. Vamos a leer todo el capítulo 3. De hecho sería, no sería todo el capítulo 3, sería del versículo 1 al 11, casi todo, pero no todo. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de que habían escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Hago una acotación, langostas son saltamontes, no era que comía muy fino, saltamontes. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces Mateo ya nos da un zoom, digamos así, un zoom in dentro de qué era lo que estaba haciendo Juan, dentro de qué era lo que estaba hablando Juan. Era bastante fuerte la palabra que Juan estaba dando, y voy a dejar un poco más de lo interpretativo de esto para el final, para el análisis de los últimos versículos. Pero centrémonos por un momento en que el mensaje de Juan era un mensaje altamente desafiante y también abiertamente desafiante a los saduceos y fariseos, que eran las sectas poderosas de la época, de mucha influencia en la sociedad. No tenía ningún miedo de decirles víboras y de decirles básicamente lo que iba a pasar si no cambiaban sus maneras. Y algo muy interesante es que la gente llegaba a bautizarse, y sí, Juan tenía una palabra que era confrontativa, que era arrepentimiento, pero les habla con muy especial dureza a los religiosos de su época, a los que estaban guiando mal al pueblo en su época y a los que estaban acercándose con una mala intención en el corazón. Entonces, si volvemos a Juan, ¿verdad? Cuando él dice: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen y que viene después de mí, y vuelve a decir acá, igual que Mateo, al que no soy digno siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Bueno, en Mateo dice de llevarle las sandalias, ahora dice ni siquiera de desatarle las sandalias, y lo dice porque la persona que viene es Dios encarnado, ¿verdad? Entonces es una forma de él de distanciarse muchísimo. Yo soy solo un hombre, y el que viene no es solo un hombre, el que viene es el Mesías. Entonces, como veo que ya se está haciendo largo, va a tocar otra vez dividir el estudio en dos partes más pequeñas, a pesar de que esta es una tercera parte. Va a ser tercera parte 1 y tercera parte 2.
como lo hemos venido haciendo, no hay problema. Ahora, eso sí, quiero cerrar diciendo esto, o más bien tocando el último punto, el último verso de estos que acabamos de leer, porque en la parte que viene vamos a leer los del 29 al 32. El verso 28 dice, si recuerdan, todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora usted dice, o sea, está bien, es como, ¿y qué? ¿Verdad? Porque es como las cosas importantes, tal vez ya las hablamos, ¿no? Que fue el diálogo, la conversación, quién es quién, por qué se dice esto, por qué se pregunta aquello. Y quería tocarlo, digamos, brevemente, porque a pesar de que son cosas que se ven como un poco triviales, en la Biblia no hay trivialidad. Una de las cosas que sucede a través de la narración de los evangelios y que ha ayudado muchísimo con los años a establecer la autoridad de las escrituras es esto que acabamos de ver aquí. Una referencia geográfica en un tiempo determinado. Los sucesos se ubican en un tiempo y lugar determinado de la historia humana. Y hay muchas consecuencias a que la Biblia esté llena de estas referencias. Y voy a hablar dos consecuencias. Una consecuencia es de un carácter, podríamos decir, teológico, filosófico, que es recordarnos a quienes estamos leyendo la escritura que no estamos hablando de una metáfora y que no estamos hablando de una fábula, que estamos hablando de sucesos que se registraron en el mismo mundo en el que habitamos hace muchos años, en una región que existe, pero hace muchos años, y en un contexto sociocultural, histórico de esa época. Ahora, ¿por qué es importante para mí? Para mí como creyente es importante porque me recuerda que Dios se hizo hombre para estar entre nosotros y que fue muy real. Porque a veces cuando leo la Biblia y la sabiduría de Jesús y lo que dice, uno dice, joder, qué raro esos principios aquí y allá, y ya se va muy expansivo, ¿verdad? Muy filosófico y muchas cosas tienen sentido, pero las habló un hombre, una persona de carne y hueso que estaba aquí, ¿verdad? Entonces, eso es muy significativo porque si Jesús nunca se hubiera hecho hombre, nunca habríamos tenido la capacidad de volver hacia Dios, de volver a nuestro Padre. Porque lo que Jesús hizo, su vida perfecta y su cumplimiento perfecto de todas las expectativas de Dios, su vida santa y sin pecado, y luego su muerte, que no lo pudo contener la muerte, y por ende su resurrección, todo esto no lo podía hacer un ser humano, porque la Biblia lo dice, todos hemos pecado, por ende estamos destituidos de la gracia de Dios. Así que un versículo como este, tan casual como esto sucedió aquí y allá, es importante porque nos recuerda y nos aterriza en que todo esto sucedió y fue un suceso histórico. La segunda concierne más un poco a la parte de la apologética que no deja de ser interesante, y es que estas referencias han dado muchísima ayuda a científicos como a arqueólogos, por ejemplo, a cotejar lo que la Biblia dice con evidencia arqueológica e histórica, y se ha establecido la veracidad histórica de la Biblia y de los acontecimientos de la Biblia. Al punto que hoy día, y eso es otra discusión, más adelante podemos tal vez hablar de eso, incluso darles algunos recursos, pero ningún historiador serio, ningún académico serio de hoy en día podría negar que existió Jesús. Entonces, el hecho de que la Biblia esté llena de referencias históricas y que aterrizan las cosas en un contexto humano es también importante para la defensa de la fe y la referencia cruzada con otras disciplinas como la
arqueología, la historia, etc. Ok, creo que esto es bastante por ahora. Vamos a ver la parte del encuentro, ya propiamente el encuentro entre Jesús y Juan, en el próximo video. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.